Hoy hablaremos de las sentencias de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. México ha sido sujeto a 14 sentencias. De esas 14 sentencias, 13 condenatorias. De esas 13 sentencias condenatorias, solo ha dado cumplimiento total a una, que es la del caso Castañeda-Guzmán, donde se crearon las candidaturas independientes, hubo una reforma a la Constitución, también la sentencia de las muertas de Juárez o del campo algodoneros, que viene a crear el precedente del protocolo para juzgar con perspectiva de género, la del caso Rodilla Pacheco, que viene a revolucionar el sistema jurídico de nuestro país, creando figuras importantes como el control difuso ex oficio de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad, la reforma al Código Militar, al artículo 57, fracción segunda, seguidamente también las sentencias de nuestras hermanas indígenas mepas del estado de Guerrero. Estas sentencias también fortalecen esa parte de crear el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que se crea en el año 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así sucesivamente se van dando sentencias importantes. En el caso del Estado mexicano, ha considerado también las reformas legales para crear leyes, las reformas constitucionales para crear leyes importantes en materia de derechos humanos, como la ley de desaparición forzada, la ley para prevenir y sancionar la tortura, la ley general de víctimas, la ley general del uso de la fuerza, la ley de registro de detenciones, entre otras tantas leyes y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay sentencias muy emblemáticas, como la sentencia del caso Atenco, esas sentencias que vienen también a señalar que es importante la medición del uso de la fuerza, y por lo tanto tenemos como consecuencia la creación de esa ley general del uso de la fuerza. La sentencia en contra del Estado mexicano del caso de Digna Ochoa, una defensora de derechos humanos, y que en esa sentencia la Corte advirtió todas estas omisiones que hubo por parte en la Procuración de Justicia, y señala que México debe de considerar las reformas legales o constitucionales para crear la autonomía de los servicios periciales. Seguidamente también tenemos otras sentencias de gran relevancia, como es las sentencias que dieron origen, o más bien esas sentencias que hablan de la figura del arraigo y la figura de la prisión preventiva. En estas sentencias la Corte Interamericana ha señalado al Estado mexicano que es importante la reforma constitucionales para quitar esa figura del arraigo, reformar el artículo 19 para modificar lo que es la prisión preventiva oficiosa. En estos asuntos del caso Zompaxtle, Tepicle y otros contra México, y también el asunto del caso García Rodríguez, que es la última sentencia del año 2023, es las que están aún pendientes también de cumplir, ya no parcial, sino dar ese cumplimiento importante en su totalidad, desapareciendo la figura de arraigo y modificando el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México está en una constante responsabilidad internacional al tener estas figuras en la Constitución, violentando el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las asignaturas pendientes del Estado mexicano serían, entre otras, esta parte de la figura de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, y el cumplimiento también en todas las sentencias de las personas responsables de violación a derechos humanos. En esas sentencias, en estas 12 sentencias participan en 6 militares y en otras 6 policías. México tiene una deuda pendiente con el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.